Continuamos con nuestra carta a los Efesios. Hoy vamos a ver los versículos de capítulo 6, los versículos del 5 al 9. Y con lo que vamos a ver hoy, Pablo hace un cierre con las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Él viene hablando, ¿verdad? Desde hace semanas, ¿verdad? Por ejemplo, primero vimos que tenemos que aprender a vivir en sumisión, ¿verdad? En el temor de Dios. Y si nosotros vemos la clave para aprender a vivir en sumisión es ver a los otros como superiores a nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces solamente vemos como superiores a nosotros mismos, a nuestros jefes, ¿verdad? A nuestras esposas, ¿verdad? Pero si nosotros vemos, ¿verdad? Como decimos nosotros, ¿verdad? Por encima del hombro a los demás, es cuando empieza todo este tema del orgullo, ¿verdad? Pero la clave para vivir en sumisión es ser humilde, ¿verdad? Y respetarnos los unos a los otros. Pero para eso tenemos que ver a los otros como superiores a nosotros mismos. Las mujeres, también dice Pablo, las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos, no porque Dios sea machista, ¿verdad? Sino porque es una protección para la mujer, ¿verdad? Y esto fue producto de la caída del hombre y la mujer allá en Génesis capítulo 3. También el marido debe amar a su mujer, y así como dice la Biblia, así como Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros, por la iglesia. Y ahora Pablo toca un tema y es con el asunto del trabajo, ¿verdad? El trabajo secular. Y con esto estamos cerrando las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y es familia, hijos y trabajo, ¿verdad? Y como cristianos muchas veces se nos ha enseñado a hacer como una división en nuestra vida laboral y en el servicio que nosotros damos a la iglesia. Yo sé que muchos pastores y líderes, ¿verdad? Maestros, también desean renunciar a sus trabajos seculares y dedicarse solamente al servicio a la iglesia, ¿verdad? Yo sé que en algunas ocasiones esto es posible, ¿verdad? Pero en la mayoría no es posible hacer eso, ¿verdad? Entonces, la idea que tenemos es que necesitamos mantener una actitud de siervos. Necesitamos ser siervos siempre, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, siervos del Señor Jesucristo, tanto en lo que hacemos, en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Y entonces vamos a orar para que Dios nos dirija y podamos salir de aquí edificados. Señor Dios, gracias por esta mañana, Padre, que tú nos has regalado. Gracias por todo este tiempo que tú nos has permitido estar juntos, Señor, y por todos estos 13 años, Señor, que has estado con nosotros, Señor, y gracias por ver tu gracia, Señor, en este lugar y que mucha gente, Señor, oramos para que mucha gente, Señor, siga convirtiéndose, siga aprendiendo el verdadero evangelio, Señor, que siga en tus caminos, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y tan solo empezaste, Señor, esta iglesia con un grupito de personas, Señor, y lo que vemos hoy, Señor, te damos toda la gloria por eso. Padre, gracias por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, y que nos hables, Señor, que nos hables en este día para poder mantener una actitud de siervo, Señor, y ser siempre los siervos que tú quieres que seamos. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, muchas veces nosotros podemos pensar que podemos tener una doble vida. Una vida en el trabajo, ¿verdad? Y una vida en la iglesia o en la casa, ¿verdad? Pero Dios siempre quiere que seamos sus siervos. Siempre. En todas las cosas que hagamos, Dios siempre quiere que seamos sus siervos. En la familia, en el matrimonio, en el trabajo. Y Dios hizo el trabajo, ¿verdad? Dios hizo el trabajo para que nosotros estemos ocupados, para que nosotros seamos productivos en algo, ¿verdad? Yo sé que muchas veces, ¿verdad? A veces hay mucho trabajo y uno desearía no trabajar, ¿verdad? Pero Dios hizo el trabajo para eso, para nosotros, para que estemos ocupados.
Él mismo nos da un ejemplo de esto. Eh, dice Jesús, ¿verdad? Hablando, dice en Juan capítulo 5, versículo 17, dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Verdad? Dios no es ningún vago, ¿verdad? Que está allá en el cielo y que todo como ya lo hizo todo perfecto, ¿verdad? Entonces se sienta ahí a hacer nada. Dios trabaja, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo trabaja también. Él hace milagros todavía. Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que estuviera debajo de una hamaca, ¿verdad? Viendo los pajaritos, ¿verdad? Rascándose la panza, ¿verdad? Para eso Dios puso al hombre en el huerto de Edén. ¿Verdad que sí? No, muy bien, exacto. Ok, todavía no estamos dormidos. Dice Génesis 2:15, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. A pesar de que Adán tenía mucha sabiduría de parte de Dice la Biblia que Dios hacía, ¿verdad? Que todos los animales venían a él y él les ponía nombres. O sea, ya solo eso era un trabajo. Pero también Adán tenía que labrar y guardar el huerto de Edén. Después de la caída, el hombre también tuvo que seguir trabajando, ¿verdad? Pero ahora con cansancio y sudor, ¿verdad? Antes, cuando Adán trabajaba, ¿verdad? Y los hombres trabajaban antes del pecado, la gente trabajaba y las fuerzas se le recobraban, ¿verdad? O sea, tenía fuerzas, pero ahora no. Después del pecado, lo que hay es sudor, lo que hay es cansancio, ¿verdad? Pero entonces, no pensemos que el trabajo es una maldición. Es una bendición, es una bendición de Dios, ¿verdad? Y si usted ha sacado sin trabajo algún tiempo y no logra conseguirlo, es una desesperación, ¿verdad? Pero el trabajo es una bendición de Dios y Dios nos da la capacidad para trabajar, pero también es una oportunidad grandísima que tenemos para llevar el nombre de Dios allá, para hacer ministerio, ¿verdad? Eh, el Señor, dice la Biblia que a nosotros como cristianos, una vez que Cristo venga por nosotros, ¿verdad? Por su iglesia, dice la Biblia que Dios nos va a llevar a un lugar que se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Sí, sí, por supuesto, vamos a ser, o somos salvos por gracia, ¿verdad? No vamos a perder nuestra salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado ya fue juzgado en la cruz, ¿verdad? Entonces el Señor no nos va a juzgar por el pecado, pero el Señor nos va a juzgar por las obras que nosotros hayamos hecho acá en esta tierra, ¿verdad? Y estas obras no solamente incluyen las cosas que se hacen en la iglesia. Esas obras son las obras que hacemos día a día, día a día. Entonces, si usted piensa que su trabajo no es una oportunidad para realizar esas obras que Dios quiere que usted haga, estás equivocado. Ahí es más bien donde Dios te ha puesto para que usted sea el representante de Dios en ese lugar. Dice en 1 Corintios 3, del 12 al 13, y si sobre este fundamento, ¿verdad? Hablando de Jesucristo, sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, perdón, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Pero el Señor Jesús va a meter todas nuestras obras en un horno de fuego, y dice que las obras que salgan ahí, esas son las obras que van a permanecer. Y todo esto tiene que ver con los tres primeros elementos, ¿verdad? Que son oro, plata y piedras preciosas, ¿verdad? Sabemos que el oro, ¿verdad? El oro es un cuadro de la palabra de Dios. Todo lo que usted aprenda acerca de la palabra de Dios es oro para su vida. Entonces, eso va a permanecer, ¿verdad? Por supuesto, no solamente en un conocimiento para hacer más grande la cabeza, es para que uno la obedezca. Y eso es oro para nuestra vida.
¿verdad? Luego viene la plata, ¿verdad? La plata en la Biblia es un cuadro de la redención, ¿verdad? Y es un cuadro del evangelismo. También vemos las piedras preciosas. Las piedras preciosas tienen que ver con el pueblo de Dios, ¿verdad? Cada vez de que invertimos tiempo en el discipulado con alguien más, esos son piedras preciosas, ¿verdad? Unos son diamantes en bruto, otros son más o menos, ¿verdad? Pero esa es la idea, esa es la idea. No le gusta el oro. Ok. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Después de ahí, todo lo que uno haga no va a permanecer mucho, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿dónde vamos a conseguir la plata espiritual? Y esto es un cuadro del evangelismo. No es solamente por ir a evangelizar allá a los parques, ¿verdad? De vez en cuando, como lo hacemos. La plata para presentarle al tribunal de Cristo, ¿verdad? Yo la puedo conseguir mañana mismo, ¿verdad? Mañana en el trabajo, mostrándoles cómo es que debería ser un buen trabajador. Y si Dios te da la oportunidad para predicar de Él, que lo hagamos. ¿Verdad? Por supuesto, no se trata de perder el tiempo, ¿verdad? Pero podemos explicarles lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio, con la forma en la cual nosotros trabajamos. El Señor nos da 24 horas al día, ¿verdad? Y una vez se dice, ay, ojalá el día tuviera 30 horas, porque no. Eso nunca va a pasar, nunca va a pasar. Dios te va a dar siempre, si es su voluntad, ¿verdad? Dios te va a dar 24 horas. De esas 24 horas, digamos que uno duerme o debería dormir unas 8 horas, ¿verdad? Eso es lo que dicen, ¿verdad? Entonces, 24 menos 8, ok, 16, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Ok. De esas 16 horas que quedan, usted trabaja de 8 a 10 horas al día. Entonces, le quedan 6 horas más. De esas 6 horas más son 2 horas de presa, ¿verdad? En el tráfico, y le quedan 4 horas más, ¿verdad? Para llegar a la casa para hacer todo esto. Pero pasas 8 o 10 horas al día trabajando. Pasas relacionándose con otras personas y Dios te puede usar ahí mismo. ¿Para qué? Para que seas un buen siervo del Señor. Entonces, en primer lugar, y esto es solamente para ver 2 puntos de esta mañana. El primero es que los empleados, ¿verdad? Deben ser buenos siervos. Los empleados deben ser buenos siervos. El otro punto se llama que los patronos deben ser buenos siervos. Y Pablo toca los dos temas, los siervos y los amos. Entonces dice versículo 5, Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, según el éxito del mundo, es llegar a ser una persona importante, ¿verdad? Y si tienes una posición de jefe o jefa, ¿verdad? Y si mandas, eres lo máximo, ¿verdad? Ya llegaste ahí a la cumbre profesional. Pero para Dios es completamente lo opuesto. Para Dios, lo máximo o el máximo es el que sirve más. Dice en Mateo 20, del 26 al 28, mas entre vosotros no será así, ¿verdad? Ese es el éxito del mundo, de ser más exitoso y llegar a tener una posición de jefe, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces,
lo que Pablo dice acá es que o están los siervos o están los amos, pero cualquiera de los dos tiene que ser un siervo. Este es el mensaje. Entonces, siervos, ¿verdad? Esto da una actitud de siervo. Y la actitud de siervo es la clave para que nos vaya bien en el trabajo. La actitud de siervo es la clave para que me vaya bien en el trabajo. En el momento en que nosotros empezamos a pensar que tenemos más derechos sobre otros, ahí es cuando vamos a tener problemas con envidia, con la codicia y un montón de cosas más. La palabra siervo que Pablo usa acá, se refiere a esclavos. Son esclavos. Y se refiere más que todo a esclavos creyentes, ¿verdad? Y Pablo está hablando este pasaje a esclavos creyentes. Yo sé que si trabajas, ¿verdad? Si tienes un trabajo que te pagan ahí de vez en cuando, yo sé que en algunas ocasiones te has sentido que eres casi un esclavo, ¿verdad? Que lo único que te falta son unos grilletes ahí, ¿verdad? Eh, pero podemos aplicar este principio de servir hoy en día a nuestros trabajos. En la historia, ¿verdad? En la historia dicen que en los romanos, ¿verdad? Cuando Pablo escribe esta carta, ¿verdad? El Imperio Romano está gobernando. Y en muchos libros dicen que había más de 6 millones de esclavos en el Imperio Romano. Imagínense cuánta población hay en Costa Rica. 4, 5, 6 millones, ¿verdad? Más o menos, por ahí. Imagínense que todos fuéramos esclavos. Esa era la cantidad. Entonces, 6 millones de esclavos en el Imperio Romano durante el primer siglo. La esclavitud era algo que era aceptado en ese momento, ¿verdad? Y fue luego cuando un señor que se llama, de vez en cuando cantamos este himno, se llama Sublime Gracia, ¿verdad? Se llama John Newton. John Newton, él era comerciante de esclavos, ¿verdad? Y en una de esas casi se muere. Y después de eso Dios lo usó para que empezara ese movimiento de abolición de esclavos, ¿verdad? Luego hay otro señor que llama William, pero no me acuerdo ahorita el apellido, pero ellos dos empezaron este movimiento de abolición de esclavos en el año 1700, por ahí, ¿verdad? Pero entonces, imagínense que casi por más de 1700 años, la esclavitud era aceptada. Ahora, Pablo no está hablando y Pablo no está siendo parte de ningún sindicato, ¿verdad? Sobre todo esos sindicatos del ICE y la UCR, ¿verdad? Que están por ahí. Pero Pablo quería que los siervos, que los esclavos mostraran su testimonio y que ganaran a los perdidos para Cristo. Eso es el propósito de Pablo acá. Entonces, para los romanos, si alguien tenía que trabajar para los romanos, es porque era un esclavo de alguien. Y entonces habían de todo. Había, por ejemplo, doctores que eran esclavos. Habían abogados, maestros que eran esclavos. Y entonces los siervos los esclavos debían obedecer a sus amos. Habían buenos amos, ¿verdad? Que algunos conocían al Señor, pero habían otros malos amos que no conocían al Señor. ¿Que el bus se activó o qué? No. Okay. Entonces, cuando dice acá otra vez, volviendo al versículo 5, dice, siervos, obedeced a vuestros amos con temor y temblor. Pero cuando aparece esta frase, con temor y temblor en la Biblia, casi siempre se refiere a nuestra actitud que debemos de tener hacia Dios. ¿Verdad? Dice, por ejemplo, Salmo 2:11, dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Dice también Filipenses 2:12, por tanto,
amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, para los que estamos trabajando, ¿verdad? Cuando el jefe está presente en el trabajo, es usualmente cuando la gente trabaja más, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? O hace que trabaja más, ¿verdad? Pero cuando el jefe no está, ¿qué pasa cuando el jefe no está? Y por eso es que instalan cámaras de seguridad, ¿verdad? Y pues después por eso uno se queja, ¿verdad? De que instalan una cámara por ahí, porque no nos gusta eso, ¿verdad? Pero dice Pablo que uno tiene que ser siervo cuando si alguien está presente, o si el jefe está presente, o no. Dice también Primera de Pedro 2, del 18 al 19, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Alguien tiene un jefe difícil de soportar o ha tenido un jefe difícil de soportar? ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasa? Cuando uno llega al trabajo dice, "Ay, otra vez, ¿verdad? Uy", pero hay que soportar, hay que soportar. Dice, versículo 19, porque esto merece aprobación. Verá, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces, hay que soportar a los buenos jefes y también a los malos jefes. Dice así, otro pasaje, Tito 2, del 9 al 10, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Dice que agraden en todo, que no sean respondones, ¿verdad? Eso no me toca a mí. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Verdad? Entonces dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Por ejemplo, la Biblia tiene mucho que decir. La Biblia tiene mucho que decir con esto del trabajo. Y tenemos un buen ejemplo. Tenemos un buen ejemplo con alguien que fue un buen siervo, ¿verdad? Y eso está en Génesis capítulo 39, ¿verdad? Ya ustedes saben de quién estoy hablando. ¿De quién estoy hablando? ¿Ah? De José, exactamente, muy bien. Ese es el mayor ejemplo, ¿verdad? De cómo alguien puede llegar a ser un buen siervo en un lugar que no era muy bonito tampoco. Dice Génesis capítulo 39, ¿verdad? Los versículos del 1 al 6. No lo puse ahí, ¿verdad? Porque es un poquito largo, pero a propósito también para que busquemos la Biblia. Dice Génesis 39, versículo 1. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia a José en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino el pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. José, él estaba antes con su familia, ¿verdad? Y Jacob, el papá, ¿verdad? El padre, le dice a José, dice, José, vaya a ver cómo están sus hermanos, ¿verdad? Que ellos están en el desierto apacentando las ovejas, porque todos los hermanos de José tenían una fama no muy buena, ¿verdad? Si has leído la Biblia. Y entonces cuando ellos ven a José, ¿verdad? Que ellos vienen, que viene a ellos, ¿verdad? Ellos lo querían matar por envidia.
Y uno dice, qué familia, ¿verdad? Em, por supuesto, ya ellos, José les había dicho un par de sueños, ¿verdad? Que ellos no estaban muy de acuerdo, ¿verdad? Pero Rubén, ¿verdad? Rubén, el hermano mayor, no permite que lo maten, ¿verdad? Y terminan vendiéndolo a los ismaelitas, ¿verdad? Entonces ellos lo llevan a Egipto, donde Potifar, el capitán de la guardia de Faraón, lo compra para que sea un esclavo, para que sea un esclavo. Y vemos a José, ¿verdad? Siendo un esclavo de una manera completamente injusta, ¿verdad? Porque él era obediente, ¿verdad? Pero aún así, él mantuvo esta actitud de siervo. Siempre mantuvo esta actitud de siervo. Él se convirtió en mayordomo en un lugar pagano, con un amo pagano. Eh, por supuesto, José es un cuadro de Jesucristo, ¿verdad? Yo no sé, por alguna razón no se menciona nada malo que haya hecho José. Por ejemplo, David era un cuadro de Cristo también, pero sabemos que no hizo algunas cosas muy bien. Pero en el caso de José, ¿verdad? Y José y también dice la Biblia que en toda la Biblia no hay otro que se llame varón próspero, varón próspero. Es José, ¿verdad? Y entonces, así es también nuestra condición, hermanos. Como siervos, como esclavos de Cristo, viviendo en un lugar pagano. Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida. Muchas veces se nos olvida que somos esclavos del Señor, que somos esclavos del amo del universo. Verá, lo que hacía especial la vida de José es que Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Si usted lee el capítulo 39, varias veces se repite esta frase. Jehová estaba con él. Y esto se manifestaba a través del trabajo, a través del servicio que hacía José. Yo sé que es muy necesario, ¿verdad? Yo sé que es muy necesario, por ejemplo, no sé, si usted tiene un tiempo libre en su trabajo, si usted puede sacar su Biblia y leerla, pues está bien, ¿verdad? En el tiempo de receso y todo eso, ¿verdad? No es que va a dejar de trabajar por leer la Biblia, eso no se hace. Pero no fue por eso, no fue por eso que el amo vio que Jehová estaba con él, fue por su servicio. Fue por la manera en cómo José hacía las cosas. Eh, fue por servir y entender que era esclavo por la voluntad de Dios. Dice Colosenses 3, 22 al 23. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. José, dice la Biblia que Potifar le entregó el encargo de él, de toda la casa. Y el amo Potifar no se preocupaba absolutamente nada, sino por el pan que comía. Entonces imagínense cómo fue que llegó a ser José. Ahora uno dice, bueno, pero es que mi trabajo, mi trabajo es sacar fotocopias. Y en eso, ¿cómo voy a mostrar que yo temo a Dios? Bueno, no siendo vago. Tienes que, si tu trabajo es sacar fotocopias, que sean las mejores fotocopias. Y en eso se empieza a ver que hay algo más en ti. Si su trabajo es ser, no sé, contestar llamadas, que sean las mejores llamadas para Dios. ¿Por qué? Porque tienes un amo allá en los cielos que está sobre ti. Si tu trabajo es ser, no sé, ebanista, ¿verdad? Constructor, lo que sea el mejor, porque tienes un amo que te está viendo siempre también. Entonces, luego por ejemplo, conocemos la historia de José, ¿verdad? En la casa de Potifar, José fue acusado y otra vez injustamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la esposa, la mujer de Potifar, quería que José se acostara con ella.
Y él dice, no, yo no tengo ninguna restricción, solamente usted, ¿verdad? Y todos conocemos la historia, ¿verdad? Dice que él salió huyendo, ¿verdad? Y ella usó eso para decir que casi la había violado. Pero entonces José fue echado en la cárcel, ¿verdad? De una manera injusta y llegó a servir ahí nuevamente para seguir siendo como esclavo. Y entonces esa fue mucho de la vida de José. Pero dice la Biblia que Jehová, aún en la cárcel, ¿Jehová qué? Estaba con él. Jehová estaba con él. Y llegó a ser el encargado de todo lo que se hacía en la cárcel. Y él, me imagino, que tuvo que limpiar inodoros, ¿verdad? Letrinas. Él tuvo que hacer la comida. Él tuvo que ayudar a otros. Él nunca dijo, eso no me toca a mí. Él era un esclavo. Dice Génesis 39, del 21 al 23, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Dice el versículo 23, otra vez como Potifar. No necesitaba atenderle el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Porque qué? Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Y en eso, José ayudó a dos que habían sido echados en la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Faraón se había enojado con ellos. ¿Alguien se acuerda cuáles eran? El copero y el panadero, correctamente. Muy bien. Entonces, dice la Biblia, ¿verdad? Ustedes conocen la historia. Dice la Biblia que él les interpreta los sueños, ¿verdad? Que se convirtieron en realidad. Y a uno le cortaron la cabeza. ¿A ese fue él? El panadero, correcto. Dice la Biblia que él se soñó, es que yo soñé que había unos majares encima de mi cabeza y que unas aves llegaban a comer de las panaderías y todas estas cosas, ¿verdad? Y entonces dice José, significa que te van a cortar la cabeza, ¿verdad? Y fue cierto, y fue cierto. Al otro, el copero, ¿verdad? Dice que ese soñó que otra vez estaba en la casa del faraón sirviéndole vino. Entonces, ya sabemos cómo pasó, ¿verdad? Al copero le restablecieron el puesto, pero se olvidó de José. Se olvidó de José. Y pasaron 2 años más para que el nombre de José fuera nombrado otra vez. Dice el versículo, en Génesis 41, el versículo 41 a 42. Después, ¿verdad? De que José interpreta el sueño del faraón, ¿verdad? Las 7 vacas hermosas y luego las 7 vacas flacas y todo esto, ¿verdad? Pero dice el versículo 41, dijo además faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces faraón quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y José llegó a ser el segundo en toda la tierra de Egipto. José tuvo jefes difíciles, ¿verdad que sí? José tuvo jefes difíciles, tuvo amos difíciles. Y si estás aquí esta mañana y piensas que en tu trabajo te están tratando injustamente, no tienes la menor idea de cómo se trata eso. No hemos estado en la posición de José. Debemos de aprender de su actitud de siervo, que él fue un hijo obediente y lo acusaron sin razón. Luego fue un esclavo, ¿verdad? Que servía con todo, lo maltrataron y sin razón, y llegó a ser el administrador de toda la tierra de Egipto. Y solamente fue con un propósito que Dios tenía para él. Pero José todo lo hizo bien. José todo lo hizo bien, porque sabía a quién servía. José no servía al ojo. José no era brocha con los jefes.
¿verdad? Él le servía bien, pero lo hacía para Dios, lo hacía para Dios. José servía de buena gana porque sabía que la recompensa iba a venir no del jefe, iba a venir de parte de Dios. Dice el versículo, Efesios, volviendo a Efesios 5, dice versículo 6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. ¿Y sabe cuál fue la recompensa de José? Dice Génesis 50, Génesis capítulo 50, versículo 20 y 21. Dice, vosotros pensaste mal contra mí, ¿verdad? Ya Jacob había muerto, ¿verdad? Y los hermanos, dice, yo creo que José no nos va a echar de aquí otra vez, ¿verdad? Bueno, no, otra vez no, nos va a echar porque como lo tratamos. Pero hasta José sabía eso, ¿verdad? Y le dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José siempre mantuvo una actitud de siervo. Siempre, siempre, siempre. José es un cuadro de Cristo Jesús. Y Cristo, de igual manera, Él vino a servir. ¿Para qué? Para mantener en vida mucho pueblo. Para dar su vida en rescate por nosotros. Dice, hay un pasaje, no lo anoté ahí, pero dice, hay un pasaje en Salmo 105. Y vemos también otros pasajes en en Hechos capítulo 7, del 9 al 10, se vuelve a mencionar José. Pero dice el Salmo 105, Salmo 105, versículo 17. Hablando ahí, ¿verdad? De las maravillas de Dios. Dice, empezando versículo 16. Salmo 105, 16 dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. ¿Verdad? Y por supuesto Dios envía pruebas, ¿verdad? Muy a menudo para que vuelvan a Él. Dice también, versículo 17, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa, por gobernador de todas sus posesiones, para que redimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Salmo 105, del 17 al 22. Cuando entendemos a quién y por qué estamos acá, por qué estamos sirviendo a Dios. Vamos a saber por qué es que estamos sirviendo a Dios. Vamos a entender cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Nuestro propósito en la tierra no es llegar a tener una buena pensión. Si eso te pasa, perfecto. Pero el mayor propósito que tienes con tu trabajo es para llevar vida ahí donde estás. Y que esa vida se manifieste primero en ti, por supuesto. Ese es pues, tan solamente un ejemplo, los que aparecen en la Biblia con respecto al trabajo. Eh, dice también, los patronos del versículo 9, los patronos deben ser siervos también. Los esclavos tienen que ser siervos. Y ahora los patronos, los amos, tienen que hacer lo mismo. Tienen que ser siervos. Dice el versículo 9, dice, y vosotros, Efesios 6, 9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Verdad? ¿Alguien acá es jefe? ¿Alguien acá es jefe así, de un trabajo? Perfecto.
Bien. Edith, usted es jefe, ¿verdad? Y tiene a cargo de un empleado ahí, ¿ok? Sí, sí, yo sé, yo sé. Está bien. Eh, pero bueno, dice la Biblia, ¿verdad? Que los jefes, bueno, los jefes tienen más autoridad. Los jefes tienen más autoridad y a veces más privilegios, ¿verdad? Y esto incluye a veces un poquito más de sueldo, ¿verdad? A veces solo la responsabilidad, ¿verdad? Pero es mucha responsabilidad. Los amos deben de trabajar igual que los siervos. Y ese es el consejo de Pablo. Los amos deben de trabajar igual que los siervos, con temor y temblor, con sencillez de corazón, con humildad, con transparencia. Pero además de todo eso, el jefe debe cuidar a los que Dios le ha encomendado. Por ejemplo, dice la Biblia ahí, dejando las amenazas. Si un jefe, ¿verdad? Debe de amenazar a un empleado, ¿verdad? Para decirle, si usted no me hace eso, lo voy a echar. ¿Verdad, Johnny? Si no me lavas los platos, te voy a despedir. ¿Verdad? Esa es la amenaza. Eh, pero si un jefe tiene que amenazar a su empleado, es porque no es un buen jefe. Es porque no es un buen jefe. ¿Verdad? Tiene que recurrir a las amenazas, ¿verdad? Para que hagan las cosas. Eh, y entonces, también, eso es un ejemplo, ¿verdad? Dejar las amenazas. Luego también debe de pagar a tiempo, ¿verdad? El jefe debe, o procurar, ¿verdad? Pagar a tiempo. Dice un pasaje ah, me lo brinqué, pero no, dice un pasaje en Levítico. Levítico 19, en la parte 13 dice, no, perdón, la parte B, Levítico 19, 13, B, dice, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea, la idea es pagar a tiempo. Y también los jefes tienen que mantener los derechos de los empleados. ¿Verdad? Dice Job 31, del 13 al 14. Dice, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? Eh, los, 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 los esclavos, ¿verdad? Tenían ciertos derechos, ¿verdad? Y el amo debía de velar por eso también. Entonces, el jefe debe de servir a sus empleados, ¿verdad? Y dice el versículo, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y dice el versículo, porque Él, para Él, no hay acepción de personas. Um, Como le mencioné al principio, ¿verdad? El Señor nos va a juzgar por las cosas que hicimos, por las obras que no hicimos también. Tanto el siervo como el amo, todo se va a filtrar a través del tribunal de Cristo. ¿Verdad? Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, no pide aguinaldo, ¿verdad? ¿O sí? No, no, mejor no. Ok, dice también libro de Colosenses 4:1. Dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Dice también el último, Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, tanto el esclavo como el amo, la clave es ser siervo. La clave es ser siervo. Entonces, Dios hizo el trabajo. Dios hizo el trabajo para que nosotros estemos ocupados, para que nosotros estemos aprovechando el tiempo, para que fuéramos productivos. Y tenemos un ejemplo grandísimo, que es el mismo Señor Jesucristo. Dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Verdad? Entonces, dice la Biblia que nosotros somos sus siervos y deberíamos de trabajar para Él y mantener siempre esta actitud de siervo. Yo quiero que nos vayamos con un pensamiento nada más. Bueno, con dos pensamientos. En primer lugar,
En el momento en que nosotros nos olvidamos que somos siervos, que somos esclavos del Señor, es ahí cuando nos metemos en problemas. Si usted tiene un problema en el trabajo, es porque te has olvidado que eres un esclavo del Señor. Te has olvidado que eres un siervo. Hay personas, ¿verdad?, que se creen hasta más sabios que los jefes, ¿verdad? Y cuando eso pasa, no vas a durar mucho en el trabajo, ¿verdad? Ya están viendo ahí cómo te cambian, ¿verdad? Yo sé cómo es eso. Por supuesto, uno puede dar la opinión, ¿verdad? Para eso le pagan también, ¿verdad? Mi opinión es tanto y alto, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero cuando se nos olvida que somos siervos, ahí es cuando empiezan los problemas. Nunca olvidemos que nuestro jefe, que nuestro amo se llama Cristo Jesús. ¿Cómo se llama nuestro jefe? Cristo Jesús. Cristo Jesús se llama nuestro jefe. Y el campo de trabajo no es solo, el segundo pensamiento, y en el campo de trabajo no solo es para que hagamos algo y que nos paguen en la quincena. Eso no es eso. El campo de trabajo es para poder reflejar esa actitud que Dios quiere que tengamos, la actitud de siervos. Y en la economía de Dios, el que sirve más es el mayor. Y en la economía del mundo, el mayor es al que le sirven más. Y cuando usted pierde eso también, vas a tener problemas en el trabajo. Entonces, Dios quiere que trabajemos. Y si usted dice, pero es que yo no aguanto, vieras, mi trabajo, mi jefe tiene 666 aquí en la frente y no sé, o sea, es difícil, es difícil. Bueno, si tiene la oportunidad de cambiar de trabajo, está bien, hazlo, ¿verdad? Y pídele a Dios un trabajo mejor. Pero dice la Biblia que también tenemos que soportar a los amos difíciles. ¿Para qué? Para adornar la doctrina de Cristo. Para decirle, mira, si si el jefe dice, mira, yo estaba tratando de como que él trabajara más, pero él más eficiente, todavía más eficiente. Esto viene de parte de Dios. Eso viene de parte de Dios. Pero siempre recordemos eso. Es más, yo quiero que se vayan con este pensamiento nada más. En la economía de Dios, el que sirve más es el mayor. Y en la economía del mundo, el mayor es el que le sirve más. ¿Está bien? Entonces mantengamos una actitud de siervos. Vamos a orar.